una acción, va a tener una acción modular, ese efecto nutritivo, un efecto antioxidante y un efecto bioestimulante y antiinflamatorio. Y las 10 acciones a nivel de la piel va a ser aislamiento de oxígeno atmosférico, formación de una película protectora a nivel de la epidermis, su efecto queratolítico, va a tener un efecto regenerativo importante, ese efecto estimulante y antiinflamatorio, hidratante, receptor directo, efecto protector antioxidante y un efecto lifting. Ustedes se preguntarán por qué tenemos tantas acciones y tantos efectos a nivel de la piel. Entonces, si vemos, esto es una mezcla donde logramos la innovación para el objetivo que nosotros queremos en nuestros pacientes, dado a una solución de peeling en 3 fases, que va a tener ácidos hialurónicos de 3 pesos moleculares diferentes, y esto ya es una de las características importantes que me hace la diferencia con los peeling convencionales. Y esto va a ser capaz de reducir esa acción ácida sobre la piel, protegiéndola e hidratándola, y gracias a las vitaminas y otra serie de componentes que vamos a ver más adelante, se va a encargar de dar nutrientes y antienvejecimiento a esa piel. Esta solución trifásica estable se dice que tiene un efecto modular. ¿Por qué? Porque es un peeling dividido. ¿Qué quiere decir eso? Que él va a actuar dependiente más que todo del tiempo. Vamos a tener una acción directa, ya sea superficial o una acción profunda. Y es eficaz y ultrapotente para renovar esas estructuras cutáneas de la piel, desde la profundidad hasta la parte más media y superficial, dando resultados únicos, innovadores y efectivos. ¿Qué finalidad tiene este peeling? Estimular lo que es la aceleración de la renovación celular, produciendo nuevas células desde la parte más profunda hacia la parte más superficial, y que esa exfoliación se produzca de forma natural y la regeneración de la misma en la capa más superficial de la piel. Si nosotros recordamos un poco, los procesos de exfoliación excesivos generalmente causaban molestias en nuestros pacientes, lo que les quitaba la posibilidad de reincorporarse a su vida social o a su vida laboral. Y eso es dado ¿por qué? Porque ellos eran o monoácidos o multiácidos que tenían como objetivo corroer la capa de la piel, pero de una forma muy exagerada, produciendo esta inflamación tan severa que era la que que era la que se iba a encargar como de darme ese proceso regenerativo a nivel de la piel. Entonces, el ZK tiene 3 fases para estas acciones, y estas fases son inmisibles, donde vamos a tener una fase que es la fase inicial, una fase líquida, aceitosa, transparente, superficial, que es esta que estamos viendo acá en la imagen. Posteriormente vamos a tener una fase líquida opalescente o intragel, y posteriormente vamos a tener una fase líquida acuosa sedosa. En estas 3 fases, las fases individuales contienen ingredientes específicos como tal, pero que al mezclarse, ¿verdad? Ellos van a actuar de forma sinérgica, pero con la diferencia de que cada componente va a actuar ya sea a nivel superficial o a nivel profundo. Al mezclar nosotros este producto, vamos a tener una mezcla que va a ser homogénea, haciendo un gel ligero que va a ser capaz de adherirse perfectamente a la piel para ejercer la función. ¿Y qué función quiero yo que generalmente obtengamos en esta piel? Dermorreestructuración, revitalización de la piel e iluminación. Dentro de sus principios activos, esto es súper importante nosotros tenerlo en cuenta y siempre recordarlo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las características en cada fase, de acuerdo a cada componente, ¿verdad? En la fase líquida aceitosa transparente, que es esta primera fase, aquí vamos a tener el miristato y el ácido hialurónico de bajo peso molecular. Ese miristato generalmente se va a encargar de proteger lo que es la piel dañada por los agentes externos, y me va a dar propiedades emolientes donde yo la voy a aplicar para generalmente hacer como ese activo de piel muerta. Aceites esenciales de menta y limón, que principalmente lo que va a tener es un efecto astringente,
un efecto antiséptico, antipuriginoso y un efecto analgésico, que esto también va a estar mediado principalmente por la vitamina C y por la vitamina A, que me va a dar unos efectos antioxidantes y regenerativos a nivel de la piel. Va a tener una fase líquida opalescente intragel, ¿sí? Que esta fase va a estar constituida principalmente por ácidos hialurónicos de peso molecular y células madres vegetales. Este ácido hialurónico de alto peso molecular lo que va a hacer es como una capa, y ahorita lo vamos a explicar más adelante en lo que es el mecanismo de acción, y estas células madres vegetales van a tener una finalidad de que se produzca un efecto bioreestructurante, efecto de relleno, y estas células madres son obtenidas de la malus doméstica. Y en esta fase líquida acuosa, sedosa, vamos a tener un componente que es súper importante, que es la fuerza molecular del ácido succínico con el ácido monocloroacético, que va a estar al 25%. Va a tener una constitución del ácido pirúvico, lactático y mandélico, el pirúvico en 10%, el lactático y el mandélico 1% cada uno. Vamos a tener ácido ferúlico, glicina, arginina y prolina. Vamos a tener ese complejo vitamínico A, C y E. Vamos a tener polipéptidos biomiméticos y probióticos, donde cada uno va a tener una función específica en cada fase que actúe. ¿Qué efectos vamos a tener? Entonces, gracias a esa fase líquida aceitosa transparente, vamos a tener una acción protectora, hidratante y estimulante, ese efecto refrescante que va a tener el paciente posterior a su aplicación y ese refuerzo energético dado por el choque celular posterior a la aplicación del producto. En la fase líquida opalescente intragel, lo que vamos a tener es ese efecto de hidratación profunda que vamos a conseguir gracias a a ese peso, a ese ácido hialurónico de alto peso molecular. Y en la fase líquida acuosa sedosa vamos a obtener más que todo ese efecto rejuvenecedor y estimulante de la renovación celular mediante los diferentes suplementos de la piel. ¿Dónde lo podemos usar? En la cara, en el cuello, en la espalda, en el descote, a nivel de las manos, a nivel de los pies. Y después de toda esta información, ¿cómo actúa el ZK a nivel de la piel? Generalmente, el complejo de fuerza molecular del ácido monocloroacético con el ácido succínico, esto es un complejo innovador que va a hacer que la unión de estos dos ácidos por el ácido acético se produzca inicialmente lo que es el efecto queratolítico desnaturalizante de la célula y posteriormente ese efecto del ácido succínico que va a estar dado más que todo por la bioestimulación. Si nosotros recordamos un poco lo que es la K que se define como la acción que tienen o la constante de esos ácidos hialurónicos, ellos se van a convertir en un complejo activo antes de la acción de lo que es el ácido pirúvico y el ácido mandélico. Y esto principalmente va a estar dado por este complejo y por el tiempo de aplicación. Generalmente, si yo quiero un efecto que sea mucho más superficial, voy a dejar que el gel actúe entre 3 a 5 minutos. Y si yo quiero un efecto que sea mucho más profundo y un efecto más queratolítico o un poquito más agresivo en el paciente, lo voy a dejar aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Entonces, el ZK puede aplicarse en todo tipo de piel y él va a actuar de forma diferente, ya sea en su plano superficial o en su plano profundo. ¿Qué es lo importante saber? Que debemos tener en cuenta qué resultado quiere el paciente, qué queremos lograr nosotros en nuestros pacientes y va a depender también de las características de cada individuo o cada paciente que acuda a nuestra consulta. El mecanismo de acción posterior a su aplicación es lo que va a hacer es como una película protectora, ¿verdad? A nivel de la piel, a nivel de esa capa lipolítica. Posteriormente, lo que posterior a esta oclusión de esa capa lipolítica que se forma, se va a incrementar lo que es la producción de esa agua a nivel de la epidermis y con el consecuente efecto que se va a producir gracias a los diferentes ácidos, que se produzca esa disrupción en esa capa de piel donde yo lo apliqué, para que posteriormente se dé la penetración de los ingredientes activos y las propiedades antienvejecimiento de la mezcla
que Laboratorios PM hizo en esta presentación para así tener ese efecto biorregenerador a nivel de la piel. Si vemos nosotros desde el punto de vista teórico, en la fase oleosa, ¿qué es lo que se produce? Ese efecto doble de proteger las sustancias a la oxidación espontánea que se presenta en la aplicación del peeling, creando esa capa impermeable oclusiva que lo que hace es la oclusión de la evaporación del agua a nivel epidérmico y favorece la penetración de las diferentes sustancias a las capas más profundas. Entonces, esta mezcla de esos ácidos tiene un efecto, uno, queratolítico y seborregulador, reduciendo los poros dilatados y atenuando lo que es la coloración de la piel en nuestros pacientes. Ese efecto de esta fase oleosa es súper importante. ¿Para qué? Para el tercer paso o la tercera fase de este peeling, dado a que cuando se da la apertura de esos canales a nivel celular, se produce la acción de los aminoácidos, de las vitaminas, de los polipéptidos, de las células madres y de los probióticos. Generalmente estos probióticos una de las características que cabe resaltar es el único peeling que tiene probióticos que nos permite restablecer lo que es la flora proceso. Según el tiempo de actividad de este peeling, él puede más diferente que anteriormente. Y esto generalmente se consigue cuando hay una velocidad de obturación de 3 a 5 minutos. Y con este con el ácido monoclorogético, y se produzca un efecto muy ligero o una exfoliación furfurácea. Este tipo de generación va mucho más profunda, exfoliación. Dentro de esos ingredientes principales tenemos de el ácido hialurónico generalmente va a tener una opción mediante a Doctor, te nivel escuchan super. recortado. Vamos, No se está escuchando bien. Se escuchó bien hasta donde decía que los probióticos restablecen la flora y ahí empezó a entrecortarse. ok, cada componente, aquí. Tres fases, ¿verdad? Que si los probióticos o sea, fases para la rejuvenecimiento, llevar relleno y una buena bioestructuración de donde yo lo aplique. Y recordar que uno de los plus que tiene el peeling ZK es que tiene probióticos y esos probióticos van a ser natural de la piel que yo lo aplique. El tiempo de duración generalmente es bien importante a nivel donde yo lo aplique. Si yo tengo una velocidad de obturación de 3 a 5, el efecto que voy a conseguir va a ser muy leve mediante esa y el trabajo
vascularización mucho más potente en el paciente. Dentro de los ingredientes principales, como hablamos, el aceite de menta y limón va a tener ese efecto refrescante y ponte Sí, pues no, ¿no? y Ah, lo que le has dicho. ácido hialurónico que de la superficial dando acción, ¿verdad? Y el sal va a ser potencial energético de todos los componentes anteriores o de todos los principios. En esa fase intermedia líquida intragel opalescente, que si ustedes recuerdan el fragmento que es como está ahí, la mezcla del producto, era ácido y alto peso. Y ese alto peso molecular me va a dar una hidratación funda, me va a dar un efecto estructura. Esas células madres van a se tienen del malus gracias a este, que es el colágeno y la elastina y las diferentes bondas que tiene. Esa mezcla de ácidos va a ser un efecto estimulante, suplemento, ¿qué? Porque vamos a probióticos, de que se ve más plano, y los péptidos biomiméticos, que todos casi están de que es a estimular el desarrollo del colágeno, la elina, para que esa piel se vea Doctor, mucho disculpe más. que lo interrumpa. Se sigue escuchando muy mal y no se acomoda su señal. Parece que está muy entrecortado. ¿A partir de cuál diapositiva? Desde que le comenté que usted había dicho los probióticos, desde ese momento se escuchó mal. Luego trató otra vez de volverlo a explicar, pero se sigue entrecortando. ¿Y ahora me escucha bien? Sí, Ok. Entonces, como les decía, entre sus ingredientes principales tenemos aceites esenciales de menta y de limón. Y esto generalmente tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque me va a dar ese efecto refrescante y se va a encargar de potenciar los diferentes efectos metabólicos a nivel de la piel. Debemos recordar que esto también tiene un efecto astringente, un efecto antifísico, antipruriginoso y me va a dar cierta analgesia a los pacientes posterior a la aplicación. Es importante recordar que muchos de estos aceites esenciales son ricos en vitamina C y en vitamina A, que se van a encargar de dar ese efecto antioxidante de algunas propiedades regenerativas donde yo apliqué el producto. El miristato y el ácido hialurónico de bajo peso molecular, generalmente el miristato que me va a producir un efecto emoliente y el ácido hialurónico me va a dar esa acción protectora y esa película de acción estimulante en la capa superficial para que la piel se mantenga hidratada. Y el oxalate es un potenciador del efecto energético. En esa fase intermedia líquida intragelo opalescente, vamos a tener el ácido hialurónico de alto peso molecular. Y este ácido hialurónico de alto peso molecular es de gran importancia. ¿Por qué? Porque posterior a la acción de los diferentes ácidos, generalmente la piel tiende a deshidratarse, pero gracias a este ácido hialurónico de alto peso molecular vamos a tener efecto reestructurante y efecto de hidratación profunda. Y dentro de esas células madre vegetales, generalmente que son obtenidas de la malus doméstica, allí vamos a tener un efecto regenerador. ¿Por qué? Porque se va a estimular el colágeno, la elastina, en cuanto a la producción o regeneración de la piel. En la fase líquida acuosa, la mezcla de estos ácidos va a tener un efecto estimulante, disruptivo y renovador, y a su vez vamos a tener esos suplementos que me van a nutrir la piel, como son los aminoácidos,
las vitaminas, los probióticos, y vamos a tener un efecto súper importante para la eliminación de esos radicales libres, teniendo ese efecto antioxidante. Si recordamos, los péptidos biomiméticos se van a encargar de dar ese efecto reconstructor e iluminador de la piel, y principalmente todos estos péptidos biomiméticos están destinados ¿a qué? A la producción de lo que es colágeno y elastina para producir una bioreestructuración de la piel. Acá nosotros podemos ver que en esta fase oleosa, para ver un poco lo que la Doctor, se quedó guaderna pegado nuevo. de nuevo, Ahora, justo en el momento que puso la imagen de la piel. ¿Cuál es el problema, Gustavo? ¿Cuál es el acá, problema? ahora, Doctora, ¿se escucha? Sí, doctor, ya. Perfecto, ¿sí? Entonces, aquí en esta primera fase, ¿verdad? Que es la fase oleosa, que es un poco de lo que ya hablamos anteriormente, ahí se va a reducir lo que es la evaporación de esta agua dérmica y va a hacer que aumente la permeabilidad de la piel, favoreciendo lo que es esa acción del ácido hialurónico de bajo peso molecular que va a crear esa capa protectora a nivel de la epidermis, ¿verdad? Posteriormente, ¿qué va a pasar? Que los ácidos hialurónicos van a empezar a degradar la capa epidérmica gracias a esa acción que generalmente hablamos que es ejercida por la fuerza molecular del succínico con el ácido monocloroacético, y posteriormente se va a dar esa acción divisible, que quiere decir se va a producir la degradación diferenciada en esa capa de piel, para posteriormente producir la ruptura de las diferentes uniones intracelulares. ¿Con qué finalidad? De que todos los principios activos lleguen a su capa mucho más profunda y podamos conseguir todos los efectos que ya describimos anteriormente, dando ese efecto estimulante y ese efecto regenerador en el área que yo lo apliqué. Tenemos los innovadores polipéptidos, que generalmente van a estar unidos a polvos de diamante, tetrapéptidos y pentapéptidos, que se van a encargar principalmente de dar lo que es la estimulación de la piel, dando luminosidad como tal y la firmeza inmediata que vamos a tener en nuestros pacientes. Acá ustedes pueden ver, se realizó un análisis de la red de fibras, donde se evidenció la fragmentación de las fibras en la cara con un microscopio láser cofocal, y lo que se evidenció aquí, que posterior a la aplicación, es decir, en la primera imagen, hubo un 13,9% directa del producto, y que posterior a los 60 días, ¿verdad? Un 54%. ¿Qué quiere decir esto? Que evidenciamos que se logró, que se ayudó a reducir, gracias a estos tetrapéptidos, la fragmentación de esas fibras, y en particular se favoreció lo que es la reconstrucción del retículo de fibras en la dermis papilar. Si ustedes lo ven aquí, como se ve a los 60 días. Y en esta imagen vemos cuál es el efecto reparador de esos tetrapéptidos, donde mejoramos visualización de la calidad de la piel, reducción de esas líneas de expresión, porque hay una mejoría en lo que es el tono y la elasticidad de la piel. En esta imagen nosotros podemos ver cuál es la eficacia de las células madre vegetales, que estas células madres vegetales tienen como finalidad mantener activas esas células madres dérmicas de relleno y bioreestructuración. Si ustedes ven esta imagen, tenemos células madres jóvenes, ¿verdad? Aquí tenemos células madres viejas, y ustedes pueden ver cómo se ve esa diferencia entre la piel con células madres que van a estar jóvenes y las viejas. Y aquí ustedes pueden ver cómo a los 14, a los 21 y a los 18 días, en esas células viejas en las cuales hemos colocado células madres extraídas de las malus domésticas, tenemos un efecto de relleno y de bioreestructuración a los 28 días posterior a que se hizo pues la comparación.
¿Qué indicaciones tenemos con el ZK? Restaurar la firmeza y la elasticidad de piel envejecida, mejorar la piel sana con fines preventivos, mejorar lo que es la piel acnéica y con comedones, el rejuvenecimiento y la eliminación de esas pequeñas líneas de expresión y optimizar ese test que generalmente tiene el paciente con una coloración que se vea mucho más uniforme. Aquí ustedes pueden ver la presentación de ZK que viene en las tres fases y que posterior a que nosotros realizamos lo que es la mezcla de nuestras tres fases, vamos a obtener un gel que es totalmente homogéneo. Homogéneo donde vamos a tener pues la acción directa en el tejido durante las tres fases descritas sin perder ninguna propiedad de su componente activo en su aplicación. Aquí ustedes pueden ver, utiliza la forma de aplicación de ZK, un peeling que es de última generación. Él va a venir con dos frascos de 30 ml aproximadamente. Lo primero que debemos hacer es la limpieza a nivel facial del paciente. Posteriormente vamos a realizar la agitación del producto para que se mezclen todos los componentes, extracción de lo que vamos a utilizar en nuestro paciente, dependiendo entre 0,5 a 1 ml de aplicación a nivel facial. Y a nivel de la espalda vamos a utilizar aproximadamente 12, entre 2 a 3 cc, dependiendo de la extensión. Y vamos a hacer una distribución uniforme con una espalda de silicona, o lo podemos realizar de forma manual con el guante hasta que tengamos toda la absorción completa de nuestro producto. Lo vamos a dejar actuar de 3 a 5 minutos o 10 a 15 minutos, dependiendo del efecto que yo quiera, para posteriormente ser retirado con solución salina o con abundante agua, teniendo cuidado de que no tenga contacto con cosas o a nivel ocular. Y posteriormente vamos a colocar una crema hidratante de nuestra preferencia. Y ahí vamos a tener antes y después de nuestros pacientes, donde son pacientes que van a tener un área de enrojecimiento que va a ser tomada como normal. Acá otra forma de aplicación, podemos realizar aplicación directa del recipiente en nuestro paciente, haciendo una aplicación uniforme completa a nivel facial y eso hasta que obtengamos una absorción completa de nuestro producto. Y recuerden que él va a ser peeling de tiempo dependiente, se puede decir que si yo quiero un efecto muy superficial, lo voy a dejar entre 3 a 5 minutos y si quiero un efecto un poquito más pronunciado en nuestro paciente, lo vamos a dejar entre 10 a 15 minutos. Tener en cuenta que después de la aplicación del producto se puede experimentar un ligero enrojecimiento y el paciente puede manifestar una sensación de calor o una sensación como si se estuviese quemando y esto es algo normal gracias a la molécula del ácido monocloracético con el succínico y debemos evitar el contacto directo con los ojos y la mucosa, saber que solamente es para uso externo y esto es un peeling de uso médico, por lo cual se dice que es solo para uso de profesionales. ¿Qué cuidado vamos a tener post-peeling? 1, evitar exposición solar. 2, uso de protector solar. 3, aumentar la hidratación de la piel. 4, si el paciente tiene una rutina de skincare, siempre recomendarle que debe incluir productos que contengan retinoides y alimentación equilibrada, rica en vitaminas, minerales y algunos antioxidantes para reforzar todo el efecto que nos va a producir el peeling y recomendarle al paciente que tenga una buena hidratación, un consumo de agua aproximadamente de 2 a 3 litros en 24 horas. Nuestra casa matriz realizó un estudio clínico donde lo realizaron en el año 2021, en el periodo de mayo a octubre de este año, donde se estudiaron 22 pacientes de ambos sexos en una edad comprendida entre 18 a 70 años y las áreas de aplicación fue rostro, cuello y de escote. Las evaluaciones se realizaron de forma inicial y posterior a la aplicación del producto. Se realizó una evaluación cada 15 días, donde
de estos pacientes, a 11 pacientes se les realizó aplicación a nivel facial, a 6 pacientes se les realizó a nivel del cuello y a 5 pacientes a nivel del descote. Los criterios de exclusión en este estudio fueron pacientes con tratamientos previos de 3 meses, alergias conocidas a algún componente del producto y pacientes que tuviesen piel intacta y buen estado de salud. El método de evaluación y eficacia fue realizado siempre por el mismo operador, pre, trans y post procedimiento, y inicialmente se hizo, aparte de la evaluación clínica, se hizo evaluación con lupa, con luz de neón y luz de madera, para posteriormente realizar evaluaciones mediante palpación y pinch del paciente para determinar cuál era la distensibilidad y la elasticidad de esta piel. Y se hizo el estudio fotográfico antes, trans y al finalizar el estudio clínico. Se evaluaron los resultados en base a, inicialmente, brillo de la piel, la suavidad de la piel, la mejoría de su textura y la mejoría de la apariencia de la piel que generalmente manifestaban los pacientes, que se logró evidenciar que posterior a su aplicación en el paciente, aparte del enrojecimiento, se veía una piel brillante y mucho más suave, y a nivel del cuello y el descote se veía una piel más tersa, más suave y más brillante. Todos los pacientes manifestaron que al finalizar este estudio tuvieron un 100% de conformidad con los resultados en base a los resultados anteriores o antes del procedimiento a realizar. Acá ustedes van a ver una serie de casos donde yo he realizado algunos procedimientos combinados en nuestros pacientes utilizando Peeling ZK más protocolo de exosomas en la misma aplicación, y lo que vamos a ver es mejoría en cuanto a lo que es el brillo, en cuanto a la suavidad de la piel, en cuanto a la textura y lo que el paciente generalmente manifiesta. Aquí ustedes ven antes y después de un paciente de 47 años de edad al cual le realizamos 2 sesiones de Peeling ZK cada 21 días y hicimos aplicación de 2 sesiones de exosomas, y ustedes pueden ver que el paciente tiene reducción del melasma que tiene a nivel frontal, a nivel del tercio medio, y vemos que hay una piel que se ve mucho más hidratada, ya que el paciente tenía una exposición prolongada por largo tiempo a exposición solar, por lo cual tenía una piel muy deshidratada, muy marchita, con unas líneas de expresión bien marcadas en lo que es tercio medio y periorbiculares. Y si ustedes pueden ver el después de 2 sesiones de terapia, el paciente tiene una piel más hidratada, más brillante, con una bioreestructura facial aceptable para solamente 2 sesiones con el producto. Una paciente fumadora en la cual realizamos peeling 2 sesiones con ZK. Si ustedes ven, es una paciente que tiene unos melasmas muy acentuados en lo que es el tercio medio de la cara, esa piel muy, muy deshidratada, y posterior a la aplicación de nuestras sesiones con ZK y exosomas sintéticos, tenemos resultados muy satisfactorios, dando a que tenemos una piel mucho más luminosa, con resultados. Esto es un paciente escuelas de acné y áreas de acné activo, donde se realizan 3 tiempos de 5 minutos en sesión. Ustedes ven después, son resultados muy buenos, que hay mejoría tanto como de acné. Acá vemos un paciente en el cual se realizó solamente una sesión de 10 minutos, y si ustedes ven la diferencia entre una y otra, una paciente en estas imágenes que se corrigen mucho. Acá vemos cuál es el resultado inmediato posterior a la aplicación. Se ve una piel mucho más lozana, que es lo que siempre vamos a nuestros pacientes, y que se sienten la aproximadamente un minuto. Se realizaron 2 sesiones, y si ustedes ven, hay mejoría en cuanto a lo que son los melasmas del tercio medio. Este enrojecimiento que se ve aquí en el paciente, pues una exposición de 5 minutos va a ser un
Doctor, se está entrecortando de nuevo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Pierre, Nuevamente, doctor, prueba el audio. ¿hasta cuál diapositiva me escucharon bien? El paciente anterior de la diapositiva anterior. Esta. Sí, ¿Y me escuchan bien ahora? sí. Ok. Acá ustedes lo que van a ver es el resultado inmediato que va a obtener ese paciente. En este paciente obtenemos este, un resultado muy natural, una piel que se va a ver mucho más brillante, si ustedes comparan el antes y el después, una piel que se va a ver muy hidratada posterior a la aplicación de nuestro producto, que es lo que generalmente queremos en nuestro paciente. En él se dejó un tiempo de exposición de aproximadamente 3 minutos para obtener ese resultado. Acá otra paciente donde se realizó una aplicación de 5 minutos, 2 sesiones, con una mejoría muy leve en lo que es el tono de su piel, de su tez completa. ¿Sí? Se vamos a obtener una piel mucho más hidratada. En pacientes que nosotros dejemos un tiempo un poquito más prolongado, vamos a ver que el enrojecimiento que genera va a ser el paciente va a ser más marcado, pero que es importante explicarle al paciente que ese enrojecimiento va a ir pasando a medida que van pasando días o de repente en algunos pacientes hay mejoría a las 4 o 6 horas. A veces podemos colocar terapia fotodinámica generalmente para mejorar y potenciar el efecto que nosotros tenemos y bajar un poquito ese enrojecimiento, pero debemos recordar algo, que ese enrojecimiento no es una reacción adversa del producto, sino que es algo normal que vamos a presentar en el paciente. En pacientes con acné que esté activo, que tenga secuelas a nivel facial, vemos mejoría posterior a 2 aplicaciones. Y en esta paciente que solamente, ustedes miren la diferencia a los pacientes anteriores, acá solamente se realizó una sesión de 3 minutos y si ustedes ven, mire cómo hay mejoría en lo que son esas líneas de expresión muy superficiales, en esa piel tan deshidratada que se ve a nivel del tercio medio y el tercio inferior de la cara. Y posterior a solamente una aplicación tenemos una piel, a pesar de que se vea enrojecida, una piel brillante y bien hidratada, paciente donde tenemos bioreestructuración de todo lo que es la parte media, una coloración en la tez de su piel, que se ve desaparición de esas líneas que se ven generalmente hermosas líneas de expresión finas a nivel de las patas y esa piel deshidratada en tercio medio e inferior y la coloración tiene como que se ve alterada generalmente obtener una paciente que va a tener mucho más uniforme. Ese enrojecimiento va a ser mucho más profundo de que activar las células que generalmente están y que están para tener un efecto mucho más natural y generalmente se llama esa cara de porcelana. Riesgos de la vida es nunca atreverse a dar miedo a de repente que podemos, pero lo importante es siempre formar con información y productos, darle las mejores a nuestros pacientes. Torres, acá les dejo mis redes sociales. Nada, duda, muy por su atención.
Jean-Pierre. Bien, doctor, gracias por su excelente presentación. Tenemos muchas preguntas que responder en el chat grupal del Ya webinar. abrí. Hay como 38 preguntas. Vamos a empezar. Tiempo de duración. Una presentación 30 va a ser prolongado. ¿Por qué? Porque usar, dependiendo de tratar, podemos usar una 2 ml para el mucho más para esto. Doctor, disculpe, Dígame. no se entiende, otra vez se está entrecortando. Yo creo que es cuando activo alguna de las funciones de la presentación. Disculpe, doctor, es que la cuestión es que se está cortando y no se le entiende la respuesta. Ok, que el tiempo. Si quieres, puedes desactivar la pantalla y nos dedicamos solo a responderle acá el chat, doctor. De que sea desactivada. Me- Ya. Ya. Ya va, ya va, ya va. Bien, demos un minuto al doctor Reich a que restablezca su señal, mientras vamos a responder cada una de las preguntas que están en el chat, que son sumamente interesantes y nos terminan de complementar todo lo que necesitamos saber para el ZK. ¿Me escuchas, Jean-Pierre? Ahora sí. Sí. No, te perdí nuevamente. Ahora sí. Eh, decir año, pero 6 meses y se temperatura también. ¿Sí me escucharon? Si Pues, puedes repetir, por favor. que después recomienda que dure 3 meses para su uso. Recuerde que vamos a dar dosis muy. Y a veces el tiempo de duración no te va a llegar hasta el mes. Si tenemos un CC, se vamos a pacientes en nuestra consulta. Entonces, va a ser que la tenga médico. Pero se recomienda que sea una. Doctor Rey, ¿se puede repetir nuevamente que a ver si se soluciona el problema del audio? ¿Será que me desconecto y me conecto nuevamente para ver? Vale, El aquí te problema es esperamos, hacer por las favor. preguntas. Sí, Vale, me conecto, me desconecto y me conecto otra vez. ok. Esperamos un segundo acá al doctor. Bueno, antes que nada agradeciendo toda la audiencia, cerca de 95 participantes. El producto ya se encuentra disponible en el Perú. Me parece muy interesante todas las preguntas, por eso no quiero dejar la oportunidad que el doctor
las conteste todas, ya que tiene bastante experiencia con el producto. Tiene un par desde el año pasado trabajando con el producto. Es un producto nuevo, ya está disponible en Estados Unidos, ya lo tenemos acá en el Perú. Interesante las preguntas sobre piel rosácea. Después de cuánto tiempo se ven los resultados, qué bloqueador se recomienda, cuánto tiempo debe evitar el sol el paciente después del peeling. El doctor Leonidas pregunta cuánto tiempo después de la aplicación de Botox y ácido hialurónico se puede usar el peeling. Recordamos que este producto solo va a ser distribuido a médicos profesionales y clínicas estéticas. ¿Ok? Es importante verlo el efecto frosting. También vamos a esperar que el doctor nos lo comente. Que también me gustó una pregunta sobre combinaciones con láser. Si se puede aplicar en párpados, sobre todo inferiores cuando hay hiperpigmentación. Ya me acaba de escribir por acá por privado el doctor que ya se está conectando. Hola, Jean-Pierre. Ahora sí te escucho claro y fuerte. Puedes continuar con las preguntas, ya las estaba leyendo todas. Pero no me salen. Solamente tengo una respuesta, una pregunta que dice después de cuánto tiempo se ven los No, resultados. no te preocupes, yo te las leo. ¿Ok? Vamos acá con el doctor Augusto Arriola. ¿Cuánto tiempo debe evitar el sol el paciente después del peeling? Generalmente pues entre 24 a 72 horas, dependiendo del tiempo de exposición. Porque ¿qué pasa? Si ustedes dejan un tiempo de exposición de 10 a 15 minutos, el enrojecimiento con el cual sale el paciente va a ser un enrojecimiento que va a ser muy acentuado, que de hecho se puede comparar, yo lo comparo inicialmente y siempre le digo al paciente que cuando lo dejo más tiempo, es como si el paciente hubiese ido a la playa y se hubiese insolado. Esa es la reacción que usted va a ver, pero es una reacción que no es una reacción adversa del peeling, es una reacción que es normal por el ácido hialurónico y por la acción de esa molécula tan fuerte que les describí durante la presentación. El producto deja efecto frosting. Eh, no, no deja. ¿Cuánto tiempo dura el enrojecimiento en el caso de que lo deje de 10 a 15 minutos? Es muy variable. De hecho, al paciente del video yo se lo realicé el día de hoy. Él es mi hermano, uno de los pacientes que yo siempre puedo evaluar de forma más frecuente. Al salir del procedimiento salió con un enrojecimiento como si tuviese una insolación y eso fue aproximadamente a las 6 de la tarde que realizamos esa aplicación y ahorita ya son casi las 10 de la noche y ese enrojecimiento ha bajado casi que en un 95%. Viene Entonces en tres frascos. le puedes decir al paciente que el enrojecimiento le va a durar 24 horas para que no tenga, si en 4 o 6 horas no bajó ese enrojecimiento, que no tengan el paciente, doctor, estoy enrojecido, doctor, no se me ha quitado. Generalmente siempre hay que exagerarle el tiempo de duración un poquito al paciente. El acneactivo abundante en el rostro, ¿cuánto tiempo es recomendado? ¿De 3 a 5 minutos o de 10 a 15? Eso depende de lo que usted quiera lograr. Si quiere un efecto muy leve, un ejemplo, yo me realicé ese procedimiento hoy y me lo tuve que dejar 2 minutos solamente, porque eso es otra cosa importante. Hay que ver cuál es la tolerancia del paciente al producto. Si posterior a la aplicación llevan 2 minutos y el paciente refiere de que tiene mucho prurito o que de repente le empezó a arder mucho la cara, en ese momento hay que retirar el producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tolerancia de la sensibilidad de ese paciente es muy diferente. Y si usted quiere un efecto muy superficial, más que todo en pacientes jóvenes, podemos hacerlo de 3 a 5 minutos. Y si quiere un efecto mucho más profundo, lo dejo 10. Yo lo he dejado máximo hasta 15 minutos, 12 minutos, dependiendo de la tolerancia del paciente.
Creo que me fui otra vez. No, aquí estoy. ¿Se puede aplicar en rosácea? Se puede aplicar, yo en rosácea no lo aplicaría. Yo no lo aplicaría. Generalmente hay otros tratamientos para rosácea, podemos colocar terapia de exosomas, podemos colocar agua termal, otros componentes, pero en rosácea no lo utilizaría. ¿Cuántas sesiones rinde el Utilizaría. vial? El vial va a depender de la cantidad que le coloque al paciente. Él viene, no sé si es la misma presentación de Perú, la de Venezuela, pero Sí. viene en una caja que tiene 2 recipientes de 30 ml. Si utilizamos 1 ml por paciente, un ejemplo, en el día de hoy yo utilicé en el paciente menos de 1 ml, utilicé aproximadamente como 0,8 y fue suficiente para cubrir toda la cara completa. Entonces, generalmente la dosis recomendada es entre 0,5 a 1 cc por área que vayas a tratar. Obvio, en cuello, que es un área más pequeña, podemos utilizar 0,5. A nivel facial podemos utilizar entre 0,8 a 1 cc. Eso va a ser muy variable. En espalda, que es un área mucho más larga, y si es como el paciente del antes y el después, que tenía secuelas de acné y acné activo en toda la espalda, podemos utilizar mucho más, podemos utilizar hasta 3 cc por aplicación. Entonces eso va a variar Vienen mucho. tres. Ok, disculpa. Vienen 3 frascos y yo los tengo que mezclar. ¿Me aclara esto, por favor? Pregunta un doctor acá. No, él viene como la imagen que voy a colocar. Él viene todo en un mismo frasco. Ahí lo que vamos a hacer es mezclar para que se haga un gel mucho más homogéneo, ¿verdad? Y sea mucho más fácil al momento de aplicar. Acá ustedes van a ver que ya le estoy proyectando la imagen de la presentación del frasco y él viene como ustedes lo van a ver. No me salió. Ya, perdón. Esta imagen que está aquí. Ahí está el frasco en la imagen. Él viene con con las tres fases unidas en el mismo recipiente. Ahí vamos a tener todos los componentes que al mezclarlo vamos a tener un peeling que actúa en sus tres fases gracias a la mezcla en el mismo recipiente de todos sus componentes. Pero no es que vienen Es en decir, frascos solo hay que diferentes. agitarlo. Solo lo que tienes que es antes de su aplicación agitarlo. ¿Para qué? Para que se produzca esa mezcla que es homogénea como la que se ve aquí en en esta imagen. Si me permite, se las busco. Perfecto. Mientras busca la imagen, doctor, aquí tenemos tiempo de duración. Después de abierto. ¿Tiempo de duración de qué? Después de abierto el vial, ¿cuánto tiempo dura? Eso va a depender mucho. Si tiene 30 ml y usamos 1 ml por paciente, ¿verdad? Eso nos serviría para 30 pacientes, pero ponle que no tienes los 30 pacientes para tratarlo. Generalmente podemos durarlo. Dice la literatura y la casa matriz, lo recomendable es que sea 3 meses, máximo 1 año, pero sin embargo, entre menos tiempo pase para la utilización del producto, pues es muchísimo mejor para ustedes. Lo otro ¿Y en qué es, condiciones se conserva? no se debe conservar ni en nevera, sino se conserva a temperatura ambiente. Doctor, ¿y la rentabilidad del producto, si rinde para tantas pacientes, a qué precio generalmente suele colocar las sesiones? Eso va a variar mucho. No sé cuál es el costo, no sé cuál es el costo del producto allá en Perú. Pero aquí en Venezuela, cada sesión sale aproximadamente entre 60 a 90 dólares. Eso va a depender mucho del médico, de lo que generalmente cobre, pues, y de acuerdo al target de pacientes que tenga. Pero es un De producto que acuerdo. es súper rentable. ¿Por qué? Porque vas a tener 60 ml para tratar 60 pacientes, que casi que con la mitad del recipiente va a lograr retribuir la inversión que hizo.
Con respecto a la pregunta de si es productos diferentes, aquí ustedes pueden ver las tres fases. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es agitar de forma vigorosa el vial para que ustedes vean cómo se hace esta mezcla homogénea que está en el video, donde están todos los componentes activos de los cuales hablamos nosotros al momento de realizar la presentación. Doctor, ¿y cuántas son las sesiones recomendadas? Eso va a depender. Siempre nosotros recomendamos que se realicen entre 4 a 6 sesiones, pero hay pacientes que pueden ver que a la tercera sesión va a haber mejoría y de repente no quiera realizarse otra sesión. Recuerde que son sesiones que se realizan entre cada 21 o cada 28 días, dependiendo de la tolerancia del paciente, dependiendo de la evolución que haya tenido. Generalmente estos son peeling que son peeling inteligentes. ¿Qué quiere decir esto? Que posterior a la aplicación del producto, no es que él actúe en ese momento y después dejó de actuar. No, él va actuando a lo largo del tiempo para mejorar pues todas las características que nosotros hablamos anteriormente. Entonces Y yo en estos recomiendo... pacientes que... Ujú, Ajá, disculpe. Y en estos dime. pacientes que ya llegamos a una última sesión de optimización, puede ser una tercera, una cuarta sesión, ¿cuál es el tiempo indicado para hacer la sesión de mantenimiento? Podemos hacer una sesión de mantenimiento a los 3 meses, otra a los 6 y otra a los 12 meses para mantener pues un efecto. Ese efecto que se prolongue en el tiempo. Porque recuerda, como siempre digo, nosotros no es que vamos a hacer esas primeras sesiones y después ya el paciente, yo no quiero más nada, porque el paciente te va a regresar al año y te va a decir, doctor, yo estuve magnífico los primeros meses, pero resulta que ya tengo un año y mire cómo tengo la piel. Entonces, ahí es donde siempre es importante reforzarle al paciente que cuando culminó sus sesiones, amerita sesiones de mantenimiento. ¿Para qué? Para que ese efecto que nosotros logramos ya en esas sesiones se mantenga y perduren a lo largo del tiempo. Bien. ¿Se puede aplicar en Doctor, acné activo? Sí se puede aplicar en acné activo. Y las sesiones van a depender de la respuesta que el paciente tenga. Generalmente recomendamos que se hagan sesiones cada 21 o cada 28 días. Y una cosa importante, si usted va a usar el producto y por primera vez, yo empezaría para ver la tolerancia del paciente utilizándolo inicialmente entre 3 a 5 minutos para conocer cómo va a ser el comportamiento de ese paciente posterior al peeling. Y dependiendo de la tolerancia que él vaya teniendo, podemos ir aumentando el tiempo en las sesiones progresivas. Bien. ¿Se puede combinar con láser? Yo no lo combinaría con láser. Me parece que tiene muchos efectos, muchos componentes activos que generalmente en el paciente me van a dar resultados muy satisfactorios. Entonces yo no lo utilizaría con láser, no lo combinaría. Ok. El doctor Leonidas nos pregunta de qué depende cuánto tiempo tengo que usar el peeling. Uno, de la edad del paciente, si es una paciente joven que quiere un efecto que sea mucho más ligero, que tenga un efecto lifting, que tenga una piel que esté más hidratada y que esté más luminosa, lo puedo dejar 3 a 5 minutos. Si de repente tengo una paciente con una piel mucho más envejecida, que amerita un efecto mayor, no tanto como en una paciente con una piel joven, lo puedo dejar entre 10 minutos, entre 8 a 12, 15 minutos, dependiendo de la respuesta que yo quiera conseguir. Dependiendo, eso va a depender mucho de lo que quiera el paciente y lo que quiera el médico conseguir. Pero principalmente es eso, si quiero un De efecto muy acuerdo. superficial o un efecto muy profundo. Doctor Reich, ¿contraindicaciones? Pacientes, a pesar de que no hay ningún estudio, pacientes embarazadas, ¿sí? Pacientes que estén lactando, pacientes que tengan alergia a algún tipo de los componentes de sus principios activos, principalmente son esas las contraindicaciones. Pacientes que tengan infecciones activas, generalmente por sustancias de relleno, yo tampoco los utilizaría y sería pues una contraindicación. Bien, el doctor Augusto Arriola nos pregunta, ¿qué bloqueador solar recomienda
¿Y cuánto tiempo debe evitar el sol el paciente después del peeling? El tiempo de exposición puede entre un tiempo aproximado de 72 horas, que el paciente no se exponga a exposición solar. Y protector solar, todo aquel que tenga una protección mayor a 50. Una marca en Muy particular, no, generalmente nunca indico una marca en particular de protector. de acuerdo. ¿Cuánto tiempo después de la aplicación de Botox y ácido hialurónico puedo usar este peeling? En sí, eso no tuviese ninguna contraindicación usarlo, ¿sí? Hay pacientes que por tiempo pudiesen decir, doctor, no tengo tiempo porque me tengo que ir de viaje y me quiero realizar todo con usted porque es con quien tengo confianza. Generalmente, si es ácido hialurónico de hidratación, el peeling tiene ácido hialurónico de hidratación y de alto peso molecular para producir ese efecto hidratante que yo quiero en el paciente. Si es para voluminizar, no tiene ningún tipo de contraindicación porque el sitio de aplicación es totalmente diferente. Y el mecanismo de acción de la toxina botulínica también es diferente porque es a nivel del músculo. Entonces, ¿qué es en tal caso contraindicaría la aplicación? Que la aplicación de la toxina botulínica hubiese que hacerla después de la colocación del peeling, pero el paciente va a tener el enrojecimiento y probablemente él no va a querer. Entonces, yo lo realizaría primero la aplicación de la toxina botulínica y a los 7 días le haría la aplicación del peeling. Bien. Una doctora nos pregunta que con las enzimas casi siempre obtenemos resultados visibles en la tercera sesión. Con este peeling, ¿en cuántas sesiones le puedo ofrecer resultados visibles? Desde la primera sesión va a haber resultados visibles. El paciente va a notar que la piel está mucho más brillante, que la piel está mucho más tersa. De hecho, por experiencia propia, hoy yo me realicé la aplicación del peeling ZK y me lo dejé por menos tiempo de los 3 minutos y la sensación que tú sientes en la piel es uno, al pasar la mano en el área que lo aplicaste, vas a sentir una suavidad a nivel de toda la piel porque como que hay una regularización completa, vas a sentir un efecto lifting que va a ser inmediato y luminosidad. Eso lo vas a ver de entrada y vas a ver una piel que está mucho más hidratada. ¿Qué va a pasar? Que a medida que usted va realizando las diferentes sesiones, todas estas características se van a ir acentuando mucho más. Vas a ver cada vez la piel más hidratada, más brillante, con mejor textura, una piel que está un poquito más engrosada, porque si lo dejamos mucho más tiempo me va a actuar en planos profundos como tal. Excelente. Hay una doctora que nos pregunta acá, ¿se puede atenuar el melasma? Sí se puede atenuar el melasma, pero eso va a depender del grado. Y eso, generalmente, en la primera sesión, usted lo que va a ver es una atenuación del test del paciente, que la coloración se va a ver un poquito más uniforme. Pero en los melasmas sí probablemente va a meritar casi las sesiones completas, las 6 sesiones, para que tenga pues ese resultado que el paciente quiere, que generalmente es casi tener una cara sin melasma, que a veces pues, es de muy difícil manejo, pero sí lo podemos conseguir si el paciente es consecuente en cuanto a la aplicación de los peelings. Muy bien, espero que no se me haya quedado ninguna pregunta en el aire. Aquí tengo, ¿qué diferencia hay entre el PQH? Y esta pregunta es interesante porque muchos de nuestros médicos que están conectados ya han utilizado el PQH, que ha sido un producto de vanguardia con Promoitalia en Perú. Y bueno, ¿con qué diferencia ves con este producto para seleccionar el paciente? O sea, ¿qué resultado me puede brindar el ZK que no me da el PQH? Uno, si tú tienes un paciente que generalmente de repente es muy aprensivo y quieres tener un peeling más suave, podemos realizar el PQH. El PQH lo podemos de repente utilizar ¿cómo que se llama? Con alguna tecnología, pudiésemos asociarlo. Lo otro es que el ZK, si ustedes ven los principios activos, tiene muchos más componentes
Es un peeling que tiene 3 fases en una sola aplicación. Generalmente tiene células madre vegetales, que el PQH no lo tiene. ¿Qué otra cosa? Si queremos un efecto mucho más acentuado en el paciente, podemos utilizar el ZK más que el PQH. Y lo otro que debemos tener en cuenta, pues, es la presentación. Acá vamos a tener en el ZK 30 ml de producto, mientras que en el PQH solamente vamos a tener 13 cc, o 3 ml. Entonces es ahí como sopesar mucho los efectos que yo quiero en el paciente. De repente el PQH lo puedes dejar para una paciente que sea joven y el ZK para unas pieles que sean mucho más envejecidas y que ameriten pues mucho más tratamiento. Excelente comparación. Y tenemos acá una última pregunta, doctor. ¿Hay algún riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria? ¿Cuál es el fototipo de piel más recomendable para usar ZK? Como lo dije en la presentación, lo podemos utilizar en todos los tipos de fotopiel como tal. ¿Qué es lo importante? Y siempre eso es importante recalcárselo al paciente. Que los cuidados post-peeling, porque si tú tienes un paciente que generalmente le realizaste la sesión de peeling y se va a tener exposición solar, obviamente que va a tener daños a nivel de la piel o de repente los melasmas se le pueden acentuar. Entonces, o la hiperpigmentación que de repente tiene el paciente, se va a acentuar también. Entonces, más que todo, per se por el producto, no. Más que todo va a ser por los cuidados pues, que tenga el paciente como tal. O lo otro es que de repente hay médicos que de repente quieren probar algo nuevo y lo van a dejar por mucho más tiempo y eso le puede ocasionar una quemadura importante al paciente. Pueden llegar a ser quemaduras hasta de segundo grado de espesor profundo cuando se deja por un tiempo muy, muy prolongado, muy, muy prolongado. Entonces, lo recomendable es el tiempo que generalmente está estipulado. Si el paciente tiene un tiempo, si estamos empezando con el ZK y queremos ver la tolerancia del paciente, vamos a utilizarlo entre 3 a 5 minutos y vamos viendo cómo evoluciona. O si de repente el paciente llevamos 5 minutos y nos dice que no tiene ninguna molestia, podemos mantenerlo un poco más hasta que el paciente ya empiece a manifestar alguna alteración y Bien. así evitar pues esas hiperpigmentaciones, ya sea por lesiones inflamatorias o por exposición solar. Excelente. La doctora Muriel Fernández, que todavía acá nos preguntan, aprovechando su tiempo, doctor, en el webinar, sea lo más productivo posible. Después del peeling, ¿puede usar su skincare normal? Sí, lo recomendable es que utilice en ese skincare que generalmente tenga algún producto que tenga retinol. Retinol que nos va a ayudar, aparte, como que a potenciar el efecto regenerador que nos va a dar el peeling, principalmente, y el uso pues de su protector solar. Bueno, doctor, estoy enteramente agradecido nuevamente por atender nuestro llamado en lo que es este webinar del Peeling ZK. Sé que le va a gustar mucho al Perú, que es un país que tiene una excelente acogida con los peeling de Promo Italia. Y bueno, quería invitar a todos los doctores también y agradecerle por su asistencia, una asistencia masiva, casi 100 participantes. Contacten a su representante de venta que vamos a tener un precio de lanzamiento de $300 con este producto, con un precio de lanzamiento. Así que es un excelente precio al rendimiento que vamos a tener para 30 pacientes. Y bueno, doctor, una vez más hacerte el agradecimiento por parte de todo el equipo de MedGel y Promo Italia y Andrea Salas. Bueno, Jean-Pierre, de verdad que muchísimas gracias por, como dije al inicio, siempre pues tratando de llevar la mejor vanguardia a los médicos del Perú para siempre ofrecerle a los pacientes los mejores resultados y que tengan la menor mala experiencia en cuanto a esos productos convencionales, ¿sí? Que generalmente dan respuestas como muy exageradas.
Casi siempre, como digo, nosotros buscamos son resultados naturales, pacientes que estén conformes y que cada vez que salgan de la consulta salgan felices y con el menos disconfort posible. Entonces, gracias al laboratorio BM y a Promitalia, pues cuenta con una gran gama de productos para ofrecerle al paciente. Y bueno, muchísimas gracias, aparte de darte a ti infinitas gracias por siempre tenerme en cuenta para estas formaciones médicas continuas. Agradecerle a nuestra CEO de Latinoamérica, Andrea, por toda esa disponibilidad y siempre tenernos en cuenta para las mejores formaciones. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que toda esta información que ha sido muy resumida en tan poquito tiempo les haya sido muy valiosa para que puedan empezar a utilizar pues el producto. Seguro que sí, doctor. Bueno, agradecidos nuevamente, agradecidos a todos por su atención y ahí están sus representantes de ventas atentos a sus pedidos. Que tengan feliz noche y gracias por su participación. Hasta luego, doctor. Chao, gracias.